Bienvenidos de nuevo a todos y todas a este espacio que digamos que de alguna manera es posible gracias a la Cinemateca Municipal de Medellín, a la Biblioteca Pública Piloto, y pues que finalmente es un espacio para eso, para conversar, para hablar un poco de cine, pero también en esta ocasión de un cine que nos toca y que sigue siendo igual de pertinente a lo que pues no quisiéramos que fuera pertinente, sino que fuera un tema más histórico, pero es un tema muy pertinente y quisiera precisamente iniciar leyendo un comentario que nos dejaron en la transmisión de la proyección. mm, Caminando Saberes dice, magnífico trabajo de recuperación de narrativas históricas del conflicto que hoy cobra especial vigencia. Hay desaparecidos en nuestra ciudad, producto de las reivindicaciones sociales. A las madres bendiciones por su labor y sororidad. Creo que eso es bastante diciente, es un momento muy álgido a nivel social, a nivel político en el país, y creo que es un momento que nos lleva también a pensar que todo esto sigue siendo igual de vigente, que las conversaciones son muy necesarias, eh, y que seguimos siendo un país del eterno retorno. Entonces, pues quisiera darle la entrada a Wilson como para que iniciáramos la conversación, a hablar un poco de lo que es la madre de las madres. Entonces, Wilson, bienvenido. Primero que nada, pues felicitarte siempre, ya nos conocíamos antes de esto, pero pues digamos que es un trabajo que siempre emociona, siempre es un trabajo muy, pues personalmente me llena de mucha emoción. Eh, Acompañado como de mucha tristeza y pues mucha incertidumbre con lo que precisamente está viviendo el país en este momento tan convulsionado, porque es cierto lo que decían en el comentario, tenemos gente desaparecida, eh, están matando la gente. Entonces, nada, yo quisiera primero que nada hablar un poco de cómo nació la idea de la madre de las madres. Puede ser un poco obvio y decir, no, pero es que ¿quién no conoce a las madres que se hacen en el Parque de Berrío siempre? No es un tema tan así, porque yo sé que uno normalmente a estos espacios y a estas, digamos que a estas ideas no llega necesariamente puntualmente diciendo, sí, no, es que yo quiero contar esta historia, sino que puede haber un proceso de investigación o un familiar, no sé. Entonces quisiera que nos contaras un poco de cómo nació la idea de la madre de las madres. Ok, bueno, muy buenas tardes a todas y todos. La Cinemateca, la Biblioteca Pública Piloto, Santiago. Muchas gracias por la invitación y a quienes nos acompañan en este momento. Contarles entonces cuál fue el devenir de este proyecto que pues en un principio para mí no fue tan obvio como decía ahorita Santiago, quizás de uno decir, ve, ahí están las madres de la Candelaria. De hecho, pues el corto también obedece en cierta medida a un proceso de descubrimiento, de encontrar quiénes eran estas madres. O sea, lo que voy con esto es que una cosa es entender, digamos, los problemas que afrontamos en este país, que existen las desapariciones, que existen pues, secuestros, en aquel momento muchísimos más, en fin, todo este tipo de realidades tan fuertes. Pero otra cosa, digamos que es acercarse o pretender un poco, porque esa fue mi búsqueda con el documental, acercarse al dolor de estas madres, ¿cierto? Es, digamos que en cierta medida también tratar de generar un poco más de empatía con ese otro. Yo, antes de hacer este documental, estaba en aquel momento estudiando justamente documental en Argentina, en Buenos Aires, y allá tuve la oportunidad de conocer a las madres de la Plaza de Mayo. Entonces fue a raíz justamente de ese encuentro con ese referente tan importante que eran las madres de la Plaza de Mayo, que básicamente pues a mí me lleva a preguntarme por esos procesos en mi país. Cuando yo regreso a Colombia, más o menos, regreso a Colombia como en el 2010, sí, 2010, el 2011, 2012, empiezo como a indagar un poco y básicamente fue como en el 2012 que tuve este primer acercamiento con la asociación. Eh, en una primera instancia, creería yo que como la mayoría de los procesos documentales, pues se trató básicamente de construir confianzas. O sea, en aquel momento
ya empiezo a trabajar con mi socia, compañera, con Edna Sierra, y empezamos a acudir como a la asociación, pero no necesariamente con ese objetivo, digamos, de hacer el documental. Pues para nosotros estaba como esa idea de fondo, pero sabíamos que en un primer momento, pues la intención era como ponernos a disposición. Y eso nos iba a permitir conocer mucho más de cerca sus realidades, un mundo, ¿cierto? Y quizás desde ahí encontrar qué es lo que se debe contar, qué es lo que se debe narrar. Entonces fue un proceso bastante largo, pero que resumidas cuentas diría yo que se trató sobre todo fundamentalmente de un proceso también de encuentro, de descubrimiento. Bueno, pues digamos que sí, digamos, de alguna manera obedeciste a lo que yo decía, que eran que no llegaste ahí porque sí, porque las veías Mm, cada tanto en la plaza. Y claro, yo quería hablar también, pero ya te me adelantaste, era esa relación pues a las madres de la Plaza de Mayo, ¿cierto? sí. Y cómo digamos que tienen esa conexión y digamos que tenemos esa realidad tan de país, pero también de continente y también de Suramérica, ¿cierto? Que tenemos todas esas problemáticas que compartimos y pues que se vuelve un tema de triste unidad, porque digamos que no es muy agradable que sea, digamos, un tema de conjunto. Eh, acabamos de, acabamos no, porque pues no se sabe todavía realmente qué va a pasar con esa reforma, pero la reforma que estaba en este momento en camino, o está, porque no sabemos qué va a pasar, es un tema muy incierto, quería precisamente tocar al cine de una manera muy brusca, y es que prácticamente eh, con lo poco que se viene apoyando el cine en Colombia, pues ya se tenía una ley del cine, pero esa ley del cine prácticamente iba a desaparecer, iban a desaparecer muchas formas de financiación del cine. Precisamente, pues como en ese sentido, hablar como de más o menos cómo fue la financiación del corto, porque no es para nadie un secreto y mucha gente que tal vez no tenga, eh, digamos, mucha cercanía al cine, hacer cine no es para nada barato, hacer cine nunca se hace solo, hacer cine es un proceso muy largo, no es poner una cámara y grabar y sentarse y editar ya, sino que eso tiene un tema de circulación, tiene un tema de apoyos. En el caso de ustedes, pues que ya ahorita ahondaremos en eso, ustedes tuvieron una apuesta plástica muy grande, ya enseguida hablaremos de eso, y eso no se hace gratis, y eso no se hace fácil, pues. Entonces yo sí quisiera que habláramos un poco cómo se hizo, digamos, como la materialización de la idea. Pues el proceso ya lo venía contando, digamos que el proceso de realización de La Madre de las Madres fue bastante extenso, creo que de hecho es de los proyectos documentales, o al menos a nivel de cortometraje, que más tiempo me ha tomado hasta el momento. Fue nuestro primer cortometraje desde Animal Films, que es la productora desde donde operamos pues nosotros básicamente. El proceso, les contaba que fue un proceso bastante extenso porque también se trató justamente de un proceso de aprendizaje, de muchas búsquedas. Entonces, pues si bien digamos que a nivel de teoría uno sabe por dónde se debe mover o qué fondos, de dónde se podría de pronto financiar estos espacios, como bien contaba ahorita Santiago, digamos que en nuestro caso, bueno, en nuestro caso me refiero sobre todo el cine colombiano, evidentemente los fondos públicos pues son como ese principal vehículo. Nosotros realmente todavía, y sobre todo en el caso de los cortometrajes y más de estas temáticas, difícilmente vamos a encontrar recursos, por ejemplo, con inversores o después decir que vas a recuperar en taquilla, cosas de esas. Digamos que eso aplica a largometrajes, pero en un proceso de cortometraje, tu ópera prima, con una temática de esas tan compleja, bueno, hay experimentaciones, un montón de cosas, si hacía difícil esa financiación. Entonces la primera puerta, pues evidentemente eran estos fondos, pero hablamos de que cuando uno aplica estos fondos, evidentemente es una convocatoria, o sea, existe la posibilidad que se gane o que se pierda. Fue un proceso donde se mandó tanto al FDC, a las becas acá de la alcaldía varias veces, bueno, fondos internacionales, y en la medida en que iban resultando de pronto algunos beneficios, como por ejemplo el de la beca de la alcaldía, pues íbamos desarrollando etapas de producción. Digamos que desde nuestro esquema de producción siempre se buscó como financiar en su totalidad, pues creo que es como
la mayoría de las personas que buscan hacer sus primeros cortometrajes, pues pensarán la realización, ¿cierto? Se establecen unos presupuestos y a partir de eso se busca esa financiación de forma que uno pueda garantizar toda la producción completa. Pero eso a veces es difícil, ¿cierto? Y ahí digamos que como consejo también de aprendizaje, y es muchas veces uno también entender realmente cuál es la necesidad o la importancia, la motivación que tiene la obra, porque en últimas, si no se alcanzan esas financiaciones, ¿cómo puedo lograr hacer este proyecto? Y bueno, en este caso, como muchísimas primeras películas o primeros cortometrajes, es muy importante, es vital justamente el trabajo en equipo, la ayuda de los amigos, de los colegas, y pues este trabajo no fue la excepción. Si bien nosotros contamos con unos recursos de unas becas, pues siempre son mínimos, nunca alcanza, y yo diría que más incluso pues que los recursos que se obtuvieron por financiación a través de becas y convocatorias, el trabajo se logra básicamente es por el apoyo, ¿cierto? Que se obtiene a partir de colegas y amigos, ¿cierto? Que creería yo que es muy buena estrategia para un primer cortometraje o para una primera película. Ya posteriormente pues hay que tomar más confianza, ¿cierto? En estos otros fondos, en estas otras fuentes de financiación. Pero básicamente digamos que lo que me gustaría dejar como idea final de esta parte es que sin importar, o sea, los fondos, becas, a dónde se aplique, lo que no se puede perder de vista o el foco es que la importancia o lo más importante es hacer básicamente que el trabajo exista, ¿cierto? Hacer la obra, sin importar con qué medios o qué recursos. Siempre, si no se logró la financiación del plan A, pues entonces habrá que buscar un plan B, un plan C, un plan D, así, de forma que el proyecto pueda ser viable, ¿cierto? Que se realice. Eso es como lo más importante. Este proyecto en un principio tenía una financiación o más bien un presupuesto bastante alto y pues a partir de todo esto que les he contado, digamos que nos dimos cuenta que evidentemente se podía ir depurando, ¿cierto? Yo creería que pues, a nivel técnico, a nivel estético, logramos o nos acercamos bastante a lo que estábamos buscando y bueno, pues con unos recursos, digamos, poco más limitados de lo que creíamos. Precisamente en este momento pues estamos como viendo imágenes del making of y yo sé que mucha gente, porque yo cuando vi el documental por primera vez me pregunté por el uso de los peluches. Es un asunto muy particular y es una apuesta plástica gigante que estamos viendo, es un pequeño mundo, hicieron un pequeño mundo dentro de un estudio. Eh, ¿Por qué unos peluches? ¿Por qué los peluches simbolizan esa madre que es como la elefanta que va llevando en la trompita la foto de su hijo perdido? Y cómo los otros actores, digamos que, ¿cómo fue esa decisión más bien de hacerlo plástico y de no mostrar sencillamente? Podrían ser unas imágenes de archivo muy fuertes porque las hay. Eh, ¿Cuál fue como lo que motivó esa decisión a que fuera algo así tan plástico? Me gustaría que conversáramos un poquito de eso. Sí, pues digamos que hay varias razones. Eh, la primera, digamos que la razón más fuerte, más contundente, pues tiene que ver básicamente es con el proceso de investigación. O sea, fue el mismo proceso de observación lo que en una primera instancia nos decía hay que trabajar de esta forma. Me explico. Cuando nosotros llegamos a la asociación, les contaba que básicamente lo que hicimos fue bueno, como ponernos a disposición de la asociación y ver qué es lo que lo que ellas ya hacían, los trabajos que ellas desarrollaban y a partir de eso ver cómo las podíamos apoyar. Entonces, cuando llegamos a la asociación nos dimos cuenta que era un grupo de señoras, un grupo de madres muy activas. O sea, ellas, pues básicamente su trabajo de resiliencia era juntarse a hacer cosas. Entonces, es algo muy bonito porque básicamente cada una tiene un saber y la que sabe algo lo comparte con el grupo y todas se sientan a aprender y
en la medida en que iban haciendo, pues van conversando y es esa conversación lo que les ayuda, digamos, en su tarea de resiliencia, ¿cierto? Pero entonces, viendo este tipo de actividades, nos encontramos en muchas ocasiones con que esos saberes que se compartían básicamente son manualidades. Entonces, uno de los elementos que trabajaban muchísimo era la peluchería. Ellas hacen peluches, cojines, cosas de ese tipo, bueno, porque eso después lo venden, se ayudan y como les decía, es básicamente lo que cada cual les va, cada madre les iba enseñando a las otras. Entonces fue una imagen muy fuerte, justamente, llegar a uno a la asociación, saber que estas madres tenían esos dolores, muchas veces eran hablando, llorando, ¿cierto? Mientras iban haciendo esto. Entonces era como esa imagen tan contradictoria de ver a una madre con todo ese dolor guardando en la medida en que iba haciendo un peluche, ¿cierto? Entonces justamente de ahí nosotros pues tomábamos esta imagen, ¿cierto? Y decíamos como que bueno, quizás por aquí está la vía, ¿cierto? Otra decisión ya fue el asunto de la animación del stop motion, porque esa decisión en gran medida también sí obedece pues como a ciertas preguntas o búsquedas más de índole estético. Eh, ya lo contaba yo de formación, soy artista plástico al igual que mi compañera Kedna, y pues si bien para nosotros era como muy importante, vital, justamente acercarse a esta realidad desde un interés también temático, desde un interés histórico, desde un trabajo de memoria, pues digamos que no nos desvinculamos también de ese hacer y de todas formas estaba presente o sigue estando presente la pregunta por la representación y fundamentalmente la pregunta por la representación del horror, de la barbarie, de lo abyecto, que es justamente lo que estábamos tratando de mostrar. Y que es complejo, ¿cierto? Porque es que una desaparición, una tortura, una masacre, nadie la quiere ver en imágenes, o sea, son imágenes que la gente repele, eso es lo que llamamos imágenes abyectas. Entonces, justamente al tener una realidad como esta y hacernos esa pregunta por la representación, pues nos llevaba a indagar y yo creo que también para eso sirven los cortometrajes, sobre todo, o todos esos primeros trabajos, y es para experimentar. Entonces estaba de por medio siempre, desde hace mucho tiempo, esa cuestión o esa inquietud por la animación. Entonces cuando tuvimos esos dos encuentros, ¿cierto? La investigación, la historia como tal que nos daba ese elemento de los peluches y esa otra inquietud o esa otra cuestión que nos jalaba por el lado de la animación y de cómo integrar, por ejemplo, la animación dentro del documental, pues dijimos, no, aquí está un poco la alternativa, ¿cierto? Y esas dos cosas pues se fusionaron y de ahí surgió esa idea entonces de construir una representación un poco más metafórica que hablase de un pasado a partir de la animación. Wilson, en ese sentido, también ahorita comentaste el tema del trabajo en equipo, que en el cine es supremamente indispensable. O sea, nadie hace cine solo, no creo, es muy difícil. Incluso así se vaya con la cámara solito, hay alguien que le va a llegar así sea a asesorar ese proyecto de lo que grabó o a editar o lo que sea. Entonces, me gustaría saber cómo, pues ahí vimos a Edna, que es tu compañera, pues, que también es una cineasta de la ciudad. ¿Y quién más apoyó todo ese hacer? Porque es un hacer exageradamente dispendioso para la gente que tal vez no tiene relación con el cine. Es muy difícil animar cuadro por cuadro porque cada movimiento hay que hacerlo, que la luz no Sí. cambie, que no se nos caiga el muñequito de atrás, que no se nos mueva el arbolito, que se nos cayó. Entonces, ¿quién más intervino pues como en la parte técnica? Ya que es un cine también como un poco como dice Rara, el colectivo, como cine entre amigos, Mm. cómo fue que eso, digamos, surgió. Ah, bueno, y otro asunto también, a las personas que nos están escuchando y viendo, recuerden que pueden dejar sus comentarios para al final ya socializarlos con Wilson y comentarios. Bueno, ahorita les contaba que la realización de este cortometraje pues, fue un proceso también largo que obedeció a momentos en los cuales se iba desarrollando pues, o que se iba encontrando también con unas financiaciones y unos puntos. Entonces nosotros básicamente lo que hicimos fue separar evidentemente pues como un proceso de producción que era con las madres, que era con todo este grupo de mujeres, que básicamente estamos hablando de filmar personas reales en exteriores, ¿cierto?
Entonces, cuando nosotros obtuvimos esta financiación de la beca de creación, pues digamos que eso nos dio para cubrir esa primera etapa y ahí nos concentramos en ese primer momento, ahí nos apoyamos con los amigos, pues con Camilo Gil y con otros compañeros pues que venían en aquel momento también empezando todo ese recorrido con la fotografía, ¿cierto? Hicimos esos fueron unos días de rodaje. Cuando se termina esa etapa, ya fue que empezamos todo el proceso de realización de la animación, del stop motion. Ese stop motion realmente, pues sí fue muy artesanal, entonces fue más como el trabajo realmente con Egna y bueno, ahí también en aquel momento nos colaboró Carolina, se me olvida el apellido en este momento, pero que fue la persona que nos hizo justamente las marionetas. Porque ya el proceso de animación como tal, les decía, sí fue muy artesanal, o sea, nosotros mismos nos inventamos como todos estos muñequitos y hacer como todo ese proceso pues, de hecho, ahí estamos los dos trabajando justamente. Sí. Entonces, sí, como les decía, sí fue muy artesanal. Después entramos como en el proceso ya de postproducción, que digamos, por lo general la post sí o sí requiere como ciertos gastos, ciertas financiaciones, porque hay unos procesos también técnicos de manejo del material que hay que garantizar, entonces ahí sí ya otra vez como que nos volvimos a cubrir con otros apoyos, el montaje en aquel momento pues lo hizo Isabel Otálvaro, el diseño de sonido lo trabajó Carlos Arcila, en fin, que todos son como amigos que han estado ahí también en el medio, con los que nos hemos encontrado justamente en otras producciones, y digamos que ahí uno va conociendo gente, va intercambiando los proyectos y así, más o menos, ¿cierto? Como les decía, en este punto, pues, y más para un primer proyecto, por lo general uno como todas esas financiaciones las va invirtiendo realmente en el hacer, ¿cierto? En lo que te va a llevar a cumplir ese cortometraje. Y lo digo es porque en últimas uno muchas veces no termina pensando ni siquiera en qué voy a ganar o si esto va a ser mi honorario o no, ¿cierto? Pues o si yo de esto voy a sacar un honorario o no. Y lo planteo es porque cuando uno construye, ahorita lo mencionábamos, ¿cierto? Algo desde un presupuesto, desde una producción, digamos, bien elaborada, uno trata de cubrir todos esos roles, todos esos costos, ¿cierto? Y hacer la película, digamos, de la mejor forma. Y la realidad es que cuando hablamos de que el trabajo va con amigos y cosas de ese tipo, en última lo que se termina sacrificando muchas veces son los honorarios, ¿cierto? De este tipo de proyectos, que no es lo más correcto, pero en unos primeros momentos se trata de eso, ¿cierto? Ya lo decía, lo más importante es de producir y de hacer la obra como tal, ¿cierto? Entonces, quizás por eso es tan importante también ir haciendo, como quien dice, ir haciendo combo. Yo muchas veces le digo a mis estudiantes, cuando estamos en todos estos procesos de formación, porque muchas veces la gente cree que va a la universidad que le enseñen a hacer cine, que le enseñen a hacer películas. Yo digo, no, pues a la universidad no hay que venir a que le enseñen a uno a hacer eso, uno lo aprende, eso se aprende estando por ahí. Pero eso sí, cuando usted va a la universidad, justamente la oportunidad que usted no puede perder, o sea, usted va a encontrarse con la gente con la que va a trabajar en los próximos años. Entonces Sí, es ahí donde está la importancia de eso, ¿cierto? Es decir, les hagan ir haciendo combos, de ir acercándose a esto, ir construyendo, ¿cierto? Esos equipos de trabajo. sí, total, eso definitivamente, pues yo fui alumno de Edna y definitivamente lo viví pues, en carne propia y digamos que también es ese llamado y una vez es como un consejo, ahí fue es como un bonus que se le está haciendo a la gente y es como, venga, es que no es, a la universidad no hay que ir ni siquiera, hay mucha gente que se dedica a esto y nunca fue a la universidad o nunca fue a la universidad de cine, por ejemplo, y Edna fueron primeros maestros en artes plásticas
Ujú. que están muy cerca, pero tampoco necesariamente. Hay mucha gente que es socióloga, hay mucha gente que dejó la universidad, entonces es como un llamado un poco a eso, a que no necesariamente a la universidad se va a aprender a hacer cine. Wilson, por otro lado, yo quisiera preguntar, que me parece muy importante, cómo recibieron ellas y sus familiares y me imagino que obviamente en otros lugares también gente que ha sido víctima del conflicto lo ha visto, cómo han recibido y qué piensan, digamos, los familiares de desaparecidos acerca del corto y qué impacto, digamos, ha tenido tanto nacional como internacionalmente, viniendo de que la idea viene precisamente de las madres de la Plaza de Mayo. Pues el cortometraje con las madres se presentó varias veces. De hecho, si mal no recuerdo, cuando lo presentamos por primera vez fue justo en un aniversario de las madres. Entonces era un evento pues, que reunía muchísimas de ellas porque es una asociación muy grande, ¿cierto? Hay muchas madres asociadas, pero sí hay como un grupo líder, básicamente, ¿cierto? Eh, en aquel momento, pues el proyecto, digamos que logra conmover bastante, ¿cierto? Genera bastantes preguntas. A lo que veo es que con el grupo o con el grupo de madres, ¿cierto? Que están en medio de esta situación, pues les gustó bastante el trabajo porque para ellas pues logra transmitir mucho de eso que realmente sienten y que ha sido su lucha. Entonces digamos que para ellas o ante ellas el trabajo fue bien acogido. Sin embargo, diría yo que el asunto aquí es que el proyecto en sí no es hecho para ellas. O sea, a lo que voy es que básicamente cuando nosotros nos preguntamos por la necesidad de un proyecto como esto, de por qué hacer una película, un cortometraje que nos cuente estas realidades, no es justamente para mostrárselas a sus protagonistas, sino justamente es para llevar estas historias, ¿cierto? Para poder presentar o mostrar este tipo de realidades a otro público que la desconoce o otro público que es escéptico, digamos así, a esta realidad, a este mundo. Eh, entonces es ahí donde digamos que quizás a mí me interese más llegar o tocar y que es un público que muchas veces pues no recibe también este tipo de proyectos. Yo pues al menos durante todas las presentaciones que hemos tenido, pues, donde hemos tenido la oportunidad de llevar, de presentar este proyecto, en realidad siempre ha tenido buena acogida. No me he encontrado pues como con un mal comentario o con algún tipo de agresión, cosas de ese tipo, no. Lo que sí en algunas ocasiones ha pasado y pues se siente de que el trabajo directamente o no lo incluyen, lo rechazan en ciertos espacios, ¿cierto? Que directamente, pues sí, me han dicho, no, pues no, aquí no mostramos este tipo de cosas o así, ¿cierto? Entonces no es que directamente a partir de ver el trabajo te digan algo, sino que directamente te cierran el espacio, la puerta, que eso me parece pues incluso mucho más fuerte. Pero nuestra intención básicamente con el documental es justamente poderlo llevar a otros públicos, ¿cierto? A otra gente que desconoce este tipo de realidades. Eh, Hablando un poco de eso y digamos de la aceptación, ¿cómo fue la circulación del documental? Porque digamos que es un documental muy autogestionado, o sea, digamos que ustedes Sí. no me imagino que al inicio no tenían grandes aliados, eh, digamos, que les ayudara a tener eso en un catálogo ya listo, sino que fue un tema también mucho de ustedes saberse mover en todo lo que, digamos, en que en todos los festivales, en todo lo que circula pues en el cine a nivel nacional e internacional. Entonces, como hablar un poquito de qué festivales llegaron. La lista es grandísima, yo la vi en la Mm. página de Animal Films, pero sí como hablar de como de los más importantes. Sí, ya lo había repetido, pero digamos que sigue siendo un poco la situación. Me refiero a que el trabajo fue puro aprendizaje. Entonces, de igual forma, cuando terminamos el proyecto,
sí, nos dimos cuenta que, ok, ya hicimos el cortometraje, pero ¿y ahora qué? ¿Cierto? ¿Esto dónde se lleva, dónde se proyecta, cómo se muestra, cómo se construye un circuito de festivales, un circuito de distribución? Y empezamos nuevamente entonces a indagar y a probar, ¿cierto? Yo creería que pues también contamos con mucha suerte en la medida en que el proyecto se pudo estrenar en un festival categoría A, en el Festival de Cine de Mar del Plata, en la competencia oficial. Y para mí pues fue una gran sorpresa también en aquel momento porque, como les venía contando, era todo un descubrimiento este asunto de los festivales, y en aquel momento pues no tenía tan claro esa importancia. O sea, me refiero a lo importante que es poder estrenar en un festival grande, en un festival categoría A, para poder empezar a construir de ahí para allá un buen recorrido, ¿cierto? Porque pues para quienes desconozcan un poco de esto, digamos que festivales pueden haber muchísimos, ¿cierto? Hay, no sé, infinidad, muchísimos festivales de cine en el mundo, pero pues no todos funcionan igual, ni tienen el mismo recorrido, ni tienen el mismo prestigio, ni te abren puertas, cosas de ese tipo. De hecho, si uno empieza, digamos, mal ese proceso, me refiero a empezar por festivales temáticos más chiquitos, cosas de ese tipo, pues te cierra la opción de entrar a otro tipo de festivales. Nosotros en ese momento pues tuvimos la fortuna de poder estrenar entonces este cortometraje en Mar del Plata, y de ahí para allá evidentemente pues se abrió también todo un recorrido con el cortometraje. Pues, este proyecto, sí, yo creo que estuvo casi alrededor de los 40 festivales. Aquí en Colombia estuvo en Indivo, en Bogoshort, en fin, en Popayán, el Festival de Cine Popayán. No sé, estuvo bastantes festivales a nivel internacional, pues también estuvo en La Habana, estuvo en España, estuvo como en Un 3 o festival de 4 Chile también vi, festivales. Sí, bien lejos, que es bien importante que lleguen hasta esa sí. latitud también todas estas historias. Y todo esto puede mencionar que evidentemente para nosotros es un gran logro en la medida en que es un proyecto autogestionado, como lo estabas mencionando, y así como les contaba, hay muchísimos festivales. El asunto es que también enviar a festivales es costoso. O sea, hay Claro, la muchos gente también no entiende a festivales, veces eso. Sí. exactamente, hay muchos festivales gratuitos, pero la gran mayoría, pues, sobre todo los grandes, realmente son costosos. Enviar a todos estos festivales, no sé, se te puede ir mucho dinero. Usted fácilmente se puede gastar 2, 3, 4 millones de pesos enviando a festivales para que miren el proyecto y quizás te digan sí, no. En un gran porcentaje te van a decir que no, pero bueno, habrá otro porcentaje que sí, ¿cierto? Entonces lo que ves es que es una tarea larga, es una tarea que puede tomar 3, 4 años, ¿cierto? Si se puede hacer, pero justamente es donde está la vida también del proyecto. Entonces eso fue bonito también entenderlo y aprenderlo en medio de todo ese proceso. Por eso creo que este proyecto en particular es muy especial para nosotros, pues desde Animal Films ha sido como el proyecto que nos ha dado a conocer básicamente como productora, que nos ha abierto muchas puertas, que nos ha dado toda esta experiencia y conocimiento, y que justamente pues a raíz de este proyecto pues hemos podido desarrollar otras propuestas que creo que también han tenido como un buen impacto y un buen recorrido en todo este medio del cine. Claro, precisamente quería hablar un poco de eso porque hay otro documental de ustedes que se llama Ruta 60 que digamos va como muy encaminado por ahí, pero es posterior, porque digamos que podríamos Sí, decir, digámoslo así coloquialmente, que este documental lleva casi 6 años más o menos dando palo, que normalmente los documentales no tienen tanta salida, más un documental, lo que vos decías, se puede mm, prestar mucho como para censura, para decir, no, venga, es que esto es un tema muy sensible, no lo mostramos y ya. O sea, sí, temas así. Y los documentales, digamos que tienen mucha más poca salida, porque digamos que no es un tema que es si no es lo más taquillero. sí, entonces digamos que para la industria como tal no funciona tanto. Afortunadamente existen también esos festivales temáticos, hay festivales de cine de derechos humanos, ahí cabe súper bien, hay festivales chiquitos acá en Colombia, y están, por ejemplo, estos programas también digamos, de difusión que existen
con las cinematecas o, bueno, con los pequeños festivales de cine. Quería hablar también un poquito ya para cerrar finalmente y mirar si tenemos preguntas, parece que no. Hablar un poquito de Animal Films ya como productora en general. Es muy llamativo que se llame Animal Films y también los muñequitos sean animales. Por ejemplo, no sé si es casualidad, pero sí me gustaría aclararnos un poquito de Animal Films ya como para cerrar este grato encuentro. Sí, Animal Films, como les contaba ahorita, pues básicamente parte de este proyecto, de este encuentro, es nuestra propuesta de producción, de productora, eh, entre Edna Sierra y mi persona, como les mencionaba. Surge con este proyecto, pero nosotros a raíz de esta propuesta, pues hemos venido desarrollando otra serie de producciones, digamos que ya vamos más o menos por los 6 cortometrajes. Como les contaba ahorita, Santiago, después de La Madre de las Madres, pudimos desarrollar otro cortometraje que estaba también muy en esta línea, que se llama Ruta 60. Posterior a ese, tenemos otro cortometraje que es Líneas Invisibles, que es justamente uno que estamos rotando en estos días. Se estrenó hace poco en Bogotá Short, en diciembre. Ahorita va a estar en el Festival de la Imagen, en Caldas, en Manizales, y bueno, ahí está haciendo su recorrido. Hay otro documental justamente también que estamos lanzando, que es Pacífico, y un cortometraje de ficción también recién estrenado en Bogo Short, que se titula La Esperanza, ¿sí? Que es una codirección justamente con Edna. Todo ese proceso, como lo mencionaba ahorita, ha sido muy de aprendizaje, y de aprendizaje me refiero sobre todo en la parte de entender qué es una productora audiovisual y para qué se hace eso, porque pues nosotros digamos que, bueno, también desde nuestra formación, desde nuestros intereses, desde nuestra pasión, en fin, se hace el cine, pero otra cosa es entender realmente cuál es la relación, la necesidad y por qué hacer, por ejemplo, una empresa productora. Eh, Porque sé que muchísimos de nosotros nos pasa, pues como fue en este caso, pero pues hemos tratado justamente de fortalecer eso. Uno termina muchas veces generando estos procesos de emprendimiento, de producción, pues bueno, para poder buscar unas financiaciones simplemente porque hay una película detrás, porque hay un objetivo de hacer una película detrás. Pero muchas veces pues no se entiende cómo funciona eso, porque hacer una productora pues tiene unos gastos y qué sé yo. Entonces lo digo es porque para nosotros ese ha sido también un motor para poder generar más proyectos, ¿cierto? Otros proyectos, entender que no puede ser simplemente un impulso de un proyecto, de una película, ¿cierto? Sino que nosotros básicamente con Animal Film lo que estamos buscando es proponer, ¿cierto? Como un estilo, una forma de hacer, de narrar, que no era simplemente un proyecto, sino que se ve reflejado a lo largo de todas esas propuestas que estamos desarrollando, ya todos estos títulos que les mencionaba y justamente pues los proyectos que vendrán a futuro, que estamos tratando de construir ahora, que en este momento pues van muy en esta línea, pero ya estamos focalizados en hacer largometrajes, ¿cierto? Digamos que pues todo este proceso de creación desde los cortos, yo creo que Se todos va los apuntando más alto de creadores, alguna manera, sí, sí, pues pasan por eso porque hay que aprender, ¿cierto? claro. Y ahí es donde experimentamos. Entonces, ahora estamos trabajando en unos largos. Yo diría que incluso uno de ellos, Un Cuerpo Sin Historia, pues en cierta medida es una continuación de La Madre de las Madres, de esta historia. Es un proyecto que gira muy sobre esos desaparecidos del río, que básicamente pues es la historia de la madre de las madres, ¿cierto? O sea, la historia un poco con Cristian Camilo, el hijo de Teresita, es esa, ¿cierto? Donde desaparece él, donde pues se supone que en el río, ¿cierto? Entonces es como esa historia que continúa un poco o que parte desde ahí, desde ese momento en que están esos cuerpos allá. Eso es como uno de nuestros proyectos ahora. Y nada, en esas estamos nosotros pensando justamente entonces es por el contrario en expandir esta propuesta. De hecho, es algo que estamos haciendo ahora. Nosotros lo mencionabas porque el proyecto nació muy
pequeño, ¿cierto? Nosotros dos trabajando, haciendo casi todo, pero justamente lo que estamos buscando ahora es ampliar ese equipo de trabajo, es ampliar como esas relaciones de Animal Films, que dicho la aclaración por el nombre, pues no era tanto por los peluchitos, sino porque el espíritu animalista, ¿cierto? Se nos sale ahí. Eh, pero ¿qué? La intención entonces es justamente crecer, ¿cierto? Como proyectar todo lo que se puede hacer desde ahí. Entendemos la productora como una plataforma básicamente, donde nosotros pues podemos hacer nuestros proyectos, pero la idea es que mucha más gente también se pueda beneficiar de ese espacio. Bueno, Wilson, pues yo creo que darte mucho las gracias por aceptar pues estar en este espacio. Eh, a las personas que estuvieron conectadas con nosotros también, muchas gracias por conectarse. De nuevo, este es un espacio que es gracias a la Biblioteca Pública Piloto y a la Cinemateca de Medellín. Y nada, pues digamos que ojalá no siga desapareciendo gente, ojalá no sigan matando gente, es también hacer un llamado a la unidad. Y pues nada, vivos, libres y en paz, como dicen las Mm. madres. Eso quisiéramos de todos. Entonces, muchas gracias. Este espacio se va a seguir dando los lunes, el primer lunes de cada mes. A partir de este mes, el próximo mes vendremos con otro cortometraje. Y pues nada, invitados a estar pendientes y a conectarse en tanto de la programación de la Cinemateca como de la programación de la Biblioteca Pública Piloto. Muchas gracias a Wilson y a Camila Castaña especialmente, que está ayudando en la transmisión. Chao, chao.